Hola amigos, bienvenidos nuevamente a la señal del canal educativo donde siempre se aprende, programas especiales que hemos venido transmitiéndoles para que usted conozca cómo funciona el sistema de control interno en nuestro país. Si mal no recuerdo, en una emisión anterior, justamente en la inmediatamente anterior, hablamos del componente ambiente de control y hoy estaremos acercándonos a otro de esos componentes del sistema, gestión y prevención de riesgos. Dos directivos de la Contraloría General de la República y un miembro del Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba estarán compartiendo estos 27 minutos de televisión, donde siempre se aprende. Y mi primera invitada de esta jornada es Iliana Calvo González, Contralora Jefa de Dirección. Y les recuerdo, si no estuvo justamente en los minutos introductorios, que hoy estaremos acercándonos a otro de los componentes del sistema de control interno. Me refiero a gestión y prevención de riesgos. Entonces, Iliana, bienvenida. Y yo creo que esa podría ser la primera pregunta. ¿En qué consiste ese sistema y cómo podríamos definir o reconocer lo que es un riesgo? Saludos a la teleaudiencia y también para ti, Alain. Mira, si vamos a hablar del componente de gestión y prevención de riesgos, debemos partir de conocer y de interiorizar, que es el que crea las bases para poder identificar todo tipo de riesgos y poder, por supuesto, analizarlos para minimizar el impacto de estos riesgos. Este nace a partir de las experiencias, de las vivencias, no solamente de las administraciones, sino también de los colectivos laborales. Y a partir de ahí ellos actúan, analizan y toman medidas. Pero también se nutre de la capacidad que ellos tienen de poder identificar situaciones futuras que pudieran impactar negativamente en la gestión de estas entidades. Es importante que estas entidades conozcan e identifiquen cuáles son sus procesos, sus operaciones y sus actividades, porque a partir de este conocimiento es que convocan la participación activa de todos los trabajadores. ¿Por qué es importante esta participación activa? Porque son los trabajadores los que están todos los días en su puesto laboral, los que conocen las interioridades de los procesos que ellos generan y a partir de ahí nos ayudan en esta identificación. Que cuando hablamos de identificación no es identificar por identificar, porque también crea un compromiso en estos colectivos laborales para poder actuar preventivamente. De esta forma, para poder ejemplificarlo, si nos ubicamos en una empresa, no nos estamos refiriendo para este análisis de los riesgos al consejo de dirección ni a un grupo limitado de compañeros. Tiene que ser un proceso transversal a toda la unidad organizativa, desde su nivel central, las unidades empresariales de base, sus establecimientos, sus talleres, para que de esta forma se enriquezca este proceso. Que esta identificación de riesgos se realiza a partir de los análisis internos y externos. ¿Por qué? Porque las organizaciones no están aisladas. Claro. Están enmarcadas en la sociedad y como tal interactúan. Por tanto, cuando hablamos de riesgos internos nos referimos a los que genera ella misma. Nos podemos referir a un proceso determinado, a las características de sus recursos humanos también, pero también cuando hablamos de los externos nos podemos enfocar a los cambios que se realizan a partir de modificaciones legislativas. Recientemente, con la aprobación de la tarea de ordenamiento, se han sucedido una serie de cambios importantes. ¿Cómo no? Bueno, la entidad tiene que adaptar esos cambios a sus procesos y a sus procedimientos para poder trabajar en un ambiente de control adecuado. También pudiéramos tener presente en estos riesgos los recursos humanos con los que tenemos. Si necesitamos capacitarlos, podemos atender ese riesgo y gestionarlo. Pero cuando nos referimos a los externos también podemos abordar situaciones epidemiológicas, como la que nos estamos enfrentando desde el año pasado, que hemos aprendido a trabajar de una forma diferente, preservando la salud de los trabajadores y del colectivo y de la familia. Pero también están en esos riesgos externos situaciones económicas, financieras y hasta políticas. Y meteorológicas. Y meteorológicas también. Estamos en una isla que está asediada constantemente por huracanes, exactamente. etcétera. Me detengo en las situaciones políticas que nos pueden conllevar a hacer un análisis. Y es importante que en esto lo entendamos porque tenemos experiencia. Llevamos más de 60 años con un bloqueo que en la última etapa se ha recrudecido. Y hemos tenido que aprender a afrontar estas limitaciones, estos desabastecimientos, con la creatividad de los trabajadores, con la creatividad de nuestro pueblo.
Es importante también que las administraciones y los colectivos laborales comprendan la importancia de que esta identificación se actualice de forma permanente. ¿Por qué? Porque la vida es más rica, es muy práctica. Tenemos que crear mecanismos de control que nos permitan detectar todos los cambios que estamos generando, los propios como los externos, y rápidamente poder accionar para disminuir el impacto que pueda tener en nuestra gestión. Lo que fue un riesgo ayer no tiene por qué serlo hoy. Si está exactamente. Ya de una manera consecuente ajustado a un plan, ¿no? A un plan de prevención en este caso. Sí. Pero cuando uno habla de prevención, yo puedo entender en el lenguaje más castellano posible que es anticiparse a alguna circunstancia, prever o ver antes. En este caso, ¿cómo una entidad, desde la base, ya no a nivel macroeconómico, cómo una entidad puede reconocerlo? Así mismo es, Alain. Mira, yo creo que primero debemos recalcar que las entidades tienen que tener claridad en cuáles son sus objetivos de control. Y el objetivo de control es el resultado esperado, por supuesto, positivo. Y para ejemplificarlo, como tú me estás sugiriendo, si nos ubicamos en un proceso inversionista, mi objetivo de control estaría centrado en lograr concluir y realizar ese proceso inversionista con la calidad requerida, pero también en el tiempo previsto. Bueno, ¿quién mejor que esos obreros que van a tener que encargarse de la organización, de la planificación y de la ejecución de ese proceso inversionista nos pudieran alertar porque hay problemas a lo mejor en el proceso de contratación y los insumos no lleguen a tiempo y las maquinarias? Eso es importante poder preverlo para gestionarlo. Si los recursos humanos no están capacitados, porque es un proceso bien complejo. Y en función de eso, bueno, la administración puede prever realizar un proceso de capacitación oportuna, pero también puede subcontratar una fuerza de trabajo especializada. ¿Cómo no? Pero si también nos ubicamos en una fábrica, el obrero y es el operario el que nos puede decir si a partir de mi objetivo de control, que es lograr en una línea de producción determinada un nivel de producción por una demanda que se nos ha realizado, bueno, si a lo mejor la calidad de la materia prima no es adecuada y afecta y me detiene ese proceso productivo, o si la maquinaria con la que está trabajando ese obrero pudiera tener o conllevar a un peligro para su salud, ahí entonces la administración es la que tiene que garantizar los recursos y ponerlo en manos de esos trabajadores para evitar que esos riesgos sucedan. Ahora, en tiempos de pandemia, digamos que poder hacerse de diferentes elementos de protección forma parte de este plan, viéndolo como algo muy específico. Exactamente, exactamente. Eso se gestiona a partir de los análisis que se hagan después cuando se conforme el plan de prevención de riesgo, que sé que hay compañeros que posteriormente van a abordar este tema. Pero ya después que hemos visto estos ejemplos que ilustran el proceso, yo creo que pudiéramos concluir este primer momento en que a partir de los objetivos de control y la identificación de los riesgos es importante su vinculación. ¿Por qué? Porque yo ahí analizo el impacto y la probabilidad de ocurrencia de estos riesgos en función de los objetivos de control que yo persigo. Y a partir de ahí entonces que voy posteriormente a elaborar el plan de prevención de riesgos. Un plan de prevención de riesgos que entra dentro de esa gran sombrilla, visto desde el punto de vista general, que es el sistema de control interno. Y voy a estar conversando en breve sobre otros particulares, incluyendo la labor, el peso, la importancia que puede tener la masa trabajadora en el cumplimiento y en cumplir con celo cada una de estas disposiciones. Porque estamos hablando de desarrollo del país, estamos hablando de necesidades de crecimiento que desde la propia perspectiva de la Contraloría General de la República, pues tiene también lineamientos que remarcan también nuestra propia identidad. Gracias, Iliana, por comparecer, y nosotros seguimos aquí, donde siempre se aprende. Y sobre el propio componente gestión y prevención de riesgos, voy a estar conversando con Joel Gómez Ramírez, su jefe de dirección. Ahorita Iliana conversaba sobre algunos elementos importantes dentro de estos planes. Pero Joel, bienvenido, gracias por venir.
¿Qué es el plan de prevención de riesgo y cómo se confecciona? Porque existe el falso concepto, desde mi modo de ver, de que muchas de las normas, resoluciones, necesidades, leyes que llegan a la base vienen desde arriba. O sea, hay una retroalimentación, esos planes se confeccionan a partir de necesidades propias, palpables de la base desde el punto de vista económico. Sí, muchas gracias. Saludos a ti, a Alain y a los televidentes. Bien, como usted bien refiere, el plan de prevención debe asumirse como una herramienta de gestión y de dirección. No una camisa de fuerza. No es una camisa de fuerza. De hecho, el plan debe asumirse bajo 3 principios que la propia Resolución 60 reconoce. Debe ser integral, debe ser flexible y debe ser razonable. Dicho de una manera más coloquial, es un traje a la medida. Cada entidad, cada unidad organizativa, cada área debe diseñar su plan de prevención a partir de identificar los riesgos que le afectan y entender los riesgos no solo como algo adverso que nos puede suceder, sino como algo que puede ser positivo para la entidad, positivo para la unidad que se gestiona, pero si no se corresponde el análisis, la previsión, pueden generar procesos adversos. Y pongo un caso. Un proceso inversionista es útil. Una donación de determinados productos son útiles. Un mantenimiento constructivo es útil. Y necesario. Y necesario. Si ninguno de esos 3 procesos se organizan, si ninguno de esos 3 procesos se estudian, se identifican cuáles son aquellos aspectos que pueden dar al traste con el hecho mismo de lo que se espera, puede gestarse un proceso contrario. De modo tal que la identificación de riesgo tiene diferentes percepciones en diferentes áreas. Y pongo un ejemplo. El combustible es un proceso, es un producto sensible para el país. Y en una unidad, el combustible puede estar con diferentes previsiones en 3 áreas. Dicho de otra manera, una unidad puede tener una asignación de combustible mayor que otra o puede no tener la asignación de combustible porque no tenga transporte. De modo tal que no puede ser una camisa de fuerza que mi dirección tenga identificado como riesgo el combustible porque yo no tengo asignación sobre ella. Sin embargo, otra dirección puede tener una cantidad de combustible y de transporte por las propias funciones que tiene y por lo tanto debe considerarlo como un elemento importante a gestionar. Igual sucede con otras áreas que participan en la gestión y en el control del combustible. Eso significa que evaluar un riesgo no puede ser para una misma entidad una camisa de fuerza a la hora de identificar cómo lo voy a asegurar. El plan de prevención como herramienta de trabajo necesita una concertación de esfuerzo y de inteligencia de todos los trabajadores. Y de lógica. Y de lógica. Por eso se habla de razonable. Es razonable. Por eso se habla de flexibilidad a la hora de ajustar. El plan se debe construir de abajo hacia arriba, pero sin desconocer que hay procesos, riesgos que en una propia entidad pueden tener dimensiones diferentes para las áreas, pero que a nivel de organización deben ser atendidos, deben ser gestionados, porque pueden comprometer la misión, los objetivos de trabajo de una organización. Independientemente de que esos planes tienen una metodología que es común para todos los decisores, los actores que van a intervenir en su confección o su diseño, pero cada uno con adecuaciones que tienen que ver con su misión dentro de la sociedad y dentro de la economía. Y dentro de la economía. Es un elemento importante tener en cuenta cuando uno va a diseñar las medidas en el plan de prevención. Siempre en los análisis que se han hecho es común referir que las medidas del plan de prevención no deben reproducir funciones establecidas, porque si reproducimos
funciones establecidas, el carácter preventivo del cumplimiento de la norma tiene limitaciones en su enfoque. Así que nosotros, cuando reflexionamos sobre eso, partimos de hechos concretos que tienen la organización y evaluamos esas medidas si su diseño corresponden a un proceso evidentemente preventivo, de supervisión, de control sobre algo que está establecido. Claro. La concepción de una medida no es reproducir lo que está establecido. Por eso nosotros siempre estamos analizando sobre esas medidas que se formulan como lograr, alcanzar, sistematizar, porque de lo que se trata es cómo nosotros aseguramos, por ejemplo, el control del combustible, la eficiencia en el uso del combustible. Por poner un rubro que es muy visible. Por poner un rubro y ser coherente. Claro, claro. Lo mismo sucede, por ejemplo, cómo nosotros aseguramos que un proceso inversionista o un proceso de mantenimiento constructivo se haga en el tiempo previsto, utilizando los financiamientos previstos y con racionalidad, cumpliendo esos objetivos. Así que el plan de prevención, cerrando la idea, se confecciona por áreas y donde hay poco personal, donde hay pocos recursos, se identifican aquellos recursos que pueden comprometer el objetivo de trabajo, la misión de trabajo, y se diseñan por los colectivos que sean necesarios ahí. Que incluye los propios insumos, materias primas que se necesitan para producir, temporadas, el mismo bloqueo económico que impide que algunas cosas puedan llegar oportunamente. Incluye algo más importante, o tan importante como eso, incluye la capacitación del personal. Importante. Es muy importante no comprender que una de las medidas de prevención que deben diseñarse es la superación del personal, el conocimiento de las normas legales que se disponen, que se establecen, porque una persona, un colectivo que tenga que actuar sobre una norma legal que no conoce, que no domina, que no ha interpretado, puede dar al traste con el objetivo que persigue. Y por lo tanto, comprender ese proceso como un riesgo, que el personal no tenga dominio, no tenga plenitud de capacitación sobre una norma legal, puede dar al traste con el objetivo que se persigue. Es perfectamente entendible, Joel, también, que dentro del pensamiento económico que puede tener un trabajador, un obrero, un operario, hasta un ingeniero, o sea, yo creo que aprender todos esos marcos legales que también sustentan la economía cubana, normas, disposiciones, resoluciones, leyes, también es una manera de asegurar el éxito, evitar que un riesgo se convierta en una calamidad para la empresa. Es una manera de evitar, de hecho, la máxima de la Contraloría General, en prever está todo el arte de salvar. Y ahí está dicho mucho de lo que estamos haciendo en estos programas especiales y otros que vendrán, porque siempre que se necesite informar, orientar en torno a diferentes aspectos, aquí estará el canal educativo, como lo estamos haciendo en una serie de transmisiones especiales a propósito del sistema de control interno. Gracias, Joel. Nosotros tenemos un tercer momento y esta vez desde la propia perspectiva o desde la perspectiva de la base más primigenia, incluso la más importante, que son los trabajadores. Los colectivos laborales tienen una importancia capital en el entendimiento de este componente del sistema de control interno que es la gestión y prevención de riesgos. Por eso quise conversar en este programa con un representante de la Central de Trabajadores de Cuba y por eso me acompaña José Antonio Pérez Pérez, él es miembro del secretariado de la CTC.
Pérez Pérez, me imagino que le llamen así en algún ámbito profesional. Bienvenido. ¿Cómo actúan o cómo se entiende el papel de los trabajadores y del colectivo laboral en sentido general dentro del cumplimiento de este particular? Un saludo a la teleaudiencia y para usted, Alain. Bueno, en primer lugar, destacar que la Central de Trabajadores de Cuba es una organización de masas integrada por 15 sindicatos nacionales, a los donde están afiliados más de 3 millones de trabajadores estatales y no estatales. Que se dice fácil. Así que ya desde el punto de vista de masas es una participación muy representativa en todas estas cuestiones vinculadas con el control interno y la prevención de riesgos. Y también forma parte de la ANIR, la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores. La misión principal de la Central de Trabajadores de Cuba y los sindicatos es representar y defender los legítimos derechos de los trabajadores, organizarlos y tener una influencia desde el punto de vista ideológico en la educación, en la formación de valores y también movilizarlo hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos que ha acordado la conceptualización de nuestro modelo económico. El 21 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba definió y acordó ratificar al centro, área y zona de trabajo como el principal escenario para el enfrentamiento a cualquier manifestación vinculada con este flagelo. Y bueno, tiene el propósito principal de tener una mayor combatividad y crear conciencia en los trabajadores de la necesidad de enfrentar desde los colectivos laborales cualquier desviación de recursos, de descontrol y de las cuestiones que afectan la eficiencia económica. Y por otro lado, el control de los recursos y la necesidad de que lleguen al destino para lo que fueron previstos en el plan de la economía. Si los niveles de actividad, los niveles previstos en el plan tienen un aseguramiento material, tienen un aseguramiento financiero. Y también hay un acuerdo que es permanente de llevar a la Asamblea de los Trabajadores este asunto como un tema de análisis de manera mensual, en los que también la administración debe rendir cuenta de la gestión sobre la ejecución de los recursos y del cumplimiento de los niveles de actividad. Recientemente fueron aprobadas por el gobierno central un grupo de medidas para dotar de mayor autonomía a la empresa estatal socialista, donde se pone de manifiesto la necesidad de que los trabajadores participen activamente. Y una de las cuestiones es que la entidad garantiza la participación de los trabajadores en la planificación, ejecución, gestión y control del resultado económico en nuestras entidades. Y se ve como un incentivo. Muchas veces se ve solo como un incentivo desde el punto de vista de salarios, etcétera, pero también es un compromiso, porque en la medida que una entidad sea capaz de comprometer a ese trabajador, hacer causa común con ese trabajador, en esa misma medida está ganando la mitad del terreno de la eficiencia, porque eso lo hace sentirse más comprometido con la producción y con el desarrollo, que a fin de cuentas es a lo que aspiramos. En este caso, ¿cómo se tiene en cuenta el trabajo y la voz de ese trabajador? Bueno, ¿qué mecanismos existen para ello? Existe en primer lugar la participación de los trabajadores. Es decir, sin los trabajadores no es posible alcanzar los objetivos previstos, planteados por la organización. Por lo tanto, en la manera que estén preparados y estén conscientes de que el resultado de la eficiencia de su centro tiene un impacto en la sociedad y un impacto también en la familia y desde el punto de vista del trabajador, podemos lograr mayor eficiencia. Y en el tema prevención... Y en este sentido de la prevención hay una afectación directa, porque se afectan los ingresos de los trabajadores si realmente no se cumplen las cuestiones vinculadas al uso correcto de los recursos con que se disponen. Y hay un ejemplo que en las nuevas medidas aprobadas, la entidad que tenga una auditoría que en el sistema de control interno sea calificada de eficiente o mal, los trabajadores no tienen derecho a recibir utilidades, es decir, el beneficio del resultado de la eficiencia. Por lo tanto, también tenemos ese reto de lograr la comprensión y la participación de los trabajadores en el enfrentamiento. Y en ese papel de la Asamblea para
mensualmente y cotidianamente hacer un análisis de estos asuntos. Ese es el entorno más tradicional, la asamblea. Sí, y además el más efectivo, porque participan los trabajadores, participa el sindicato. Nosotros tenemos como medida la preparación en primer lugar de los dirigentes sindicales, donde juega un papel importante el ejecutivo sindical, el buró, la relación con el consejo de dirección. Y su liderazgo también dentro de los trabajadores. Claro, para movilizarlo. Y a la vez, los hechos suceden donde hay trabajadores, que es el otro asunto en lo que hay que profundizar, porque si hay un desvío de recursos, si hay robo, puede ser lo mismo en la producción, que en el almacenamiento, que en la comercialización, y ahí hay trabajadores. Es decir, los trabajadores son los principales que deben enfrentar estas manifestaciones. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que este programa dedicado a la gestión y prevención de riesgos, otro de los componentes del sistema de control interno, le haya servido de utilidad. En el próximo programa estaremos hablando de otros de esos componentes, en este caso actividades de control. Porque seguramente usted estará de acuerdo con nosotros en que en ese control radica también el éxito, la realización plena, el crecimiento y el desarrollo de la entidad más pequeña hasta nivel macroeconómico. 27 minutos de televisión dedicados a ese tema, donde siempre se aprende.